6:26, Jenner, y mire, aparte de todas las denuncias que se han venido conociendo por parte de los usuarios del aeropuerto El Dorado acerca de la falta de protocolos, que ya lo hablábamos también con el invitado anterior, que al parecer no existen o por lo menos no están siendo estrictos, sobre todo en la salida y llegada de vuelos nacionales, se suma otra denuncia. Esta tiene que ver con el panorama de seguridad también sanitaria, pero frente a los trabajadores que van día a día al Aeropuerto Internacional El Dorado a ejercer sus funciones. Sí, es preocupante porque se suma al pedido que han venido haciendo los usuarios. La historia que viene de hace algunos días con el gerente o exgerente. El gerente Opaín, bueno, porque ya renunció quien era el gerente ya Opaín. renunció. Entonces no solamente son los usuarios, sino las personas que trabajan en el mismo aeropuerto, que demandan también atención, que demandan la necesidad de que se les den todos los elementos para poder ejercer estos protocolos de una manera segura. Y eso al parecer no se está cumpliendo. Bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué consiste esta denuncia? Se lo preguntamos a Francisco Cabrera, asesor de ANSA, que es el Sindicato de Trabajadores Aeroportuarios. Muy buenos días. Buenos días. Francisco, ¿cuál es la denuncia que ustedes tienen? ¿Qué es lo que está pasando frente a esos protocolos sanitarios para quienes trabajan en el aeropuerto El Dorado? Sí, mire, en el aeropuerto existen unas empresas que son las empresas de servicios aeroportuarios. Una de ellas es ANSA, una de ellas es SAI, Servicios Aeroportuarios Integrados, una empresa del holding de Avianca. Esta empresa no solamente le presta estos servicios de asistencia en tierra a las aeronaves a Avianca, sino a otras aerolíneas europeas, por ejemplo, como Iberia. Y esta empresa realiza el cargue, el descargue de los equipajes y el aseo de las aeronaves. En los días previos, todos estos días previos al escándalo que se originó alrededor de lo que estaba sucediendo en el aeropuerto, estos trabajadores eran obligados a subir a las aeronaves sin ningún tipo de protección, a hacer estas labores de limpieza. Y cuando reclamaban, por ejemplo, los tapabocas, que siquiera les dieran unos tapabocas, a estas personas se les decía de una manera que produce realmente indignación, que fueran a buscarlos a de uno porque allá estaban en promoción. Es decir, la empresa mostraba por estos trabajadores un desprecio absoluto. El día de antes de ayer se presentó una situación en un vuelo procedente de Barcelona, y allí 10 trabajadoras, porque son mujeres, fueron obligadas a subir a atender este vuelo, hicieron el reclamo nuevamente de que se les dieran los elementos de dotación para poder realizar estas labores protegidas, y no hubo ninguna respuesta al respecto por parte de la empresa. Tuvieron que hacer la limpieza del avión en estas condiciones. Sí. Era un avión que venía full, y cuando terminaron de hacer su labor les dijeron que tenían que quedarse en el avión porque venían unas personas sospechosas, particularmente una mujer de avanzada edad que tosió durante todo el viaje, y que debían quedarse en el avión que después de llegar a Bogotá tenía que salir hacia otro destino nacional. No lo dirigieron hacia el lugar donde generalmente los dirigen cuando tienen que volver a salir, sino que lo llevaron a un lugar a donde les dijeron estaban llevando los aviones, que debían ser sometidos a una especie de cuarentena. Claro. Y prácticamente en ese momento entraron en pánico las trabajadoras, porque en efecto estaban siendo sometidas a un riesgo muy elevado. Claro. Señor Cabrera, muy grave esta denuncia que usted nos hace aquí en Red Más Noticias. Quisiera que aclaráramos un poco más la situación. ¿Ante qué entidad los trabajadores deben hacer el reclamo? ¿Es directamente al aeropuerto? ¿Es a una empresa intermediaria? Mire, los sindicatos y particularmente ANSA
se dirigió a el presidente de Avianca, pues en últimas, Servicios Aeroportuarios Integrados es una empresa del holding de Avianca. Se les pidió atención a este problema. Realmente la respuesta fue que ellos estaban cumpliendo con todos los protocolos. Cuando se hizo pública la denuncia de los trabajadores, porque realmente se ha venido reclamando que la Aeronáutica Civil, que es la entidad que debe vigilar a las empresas que operan en el aeropuerto y a la misma OPAIN, pues a esta entidad había que dirigir también el reclamo. La otra entidad es el Ministerio de Salud, pero realmente ninguna de estas entidades ha puesto en cintura a estas empresas para que realmente en una emergencia tan grave como la emergencia en la que está el país y el mundo, actúen de manera responsable. Señor Cabrera, aquí hay una... Sí. Quería yo preguntarle si alguno de los trabajadores que pertenece a este sindicato ha presentado hasta el momento síntomas y está en este instante siendo sometido a pruebas para descartar o confirmar que pueda tener coronavirus. No, ese día, por ejemplo, del vuelo de Madrid, a los trabajadores, a estas mujeres se les dijo que posiblemente iban a ser sometidas a una cuarentena, pero en últimas las mandaron para la casa. Nosotros creemos que ahí hay también una actuación muy grave, diría yo, dolosa en el fondo, porque estas personas utilizan el transporte público de la ciudad, se montan en los buses de Transmilenio, que son buses en donde la gente va apeñuscada, ¿sí? Y realmente se convierten en una fuente de riesgo para toda la ciudad. Entonces, no se está realizando ningún protocolo frente a ellos. Hasta el momento no tenemos noticia de trabajadores que hayan presentado problemas. Hay una dificultad para que a esto se le pueda hacer un seguimiento, porque la mayoría de estos trabajadores de SAI son contratados con contratos basura, contratos por obra o labor, que en cualquier momento esos trabajadores son despedidos, que es el otro fenómeno que está sucediendo. En la empresa están despidiendo grandes cantidades de trabajadores todos los días. Sí. Entonces, a estas personas no se les puede hacer un seguimiento. Pues señor Francisco Cabrera, es bastante seria la denuncia que ustedes están haciendo desde este sindicato. Está también para eso el Ministerio de Trabajo. Estaría bien que ustedes eleven ya esta situación a un nivel ministerial para que puedan tener una respuesta pronta. Además, porque, pues como usted lo señala, de que nos cuidemos todos, depende también que se pueda contener todo este tema del coronavirus. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Francisco Cabrera, asesor del Sindicato de Trabajadores Aeroportuarios. Gracias a ustedes por su preocupación.